Déjame decirte y aclararte este término bíblico. No es que Dios olvida, porque ¿quién tendrá una mente semejante a la de Dios? Dios no lo olvida, lo que pasa es que Dios no lo da por importante. ¿A cuántas personas Dios no ha tenido que recordarle? Recuérdate de donde yo te saqué. En otras palabras, recuerda de quién tú eras cuando no me servías. Y miras ahora que yo te he limpiado, cómo yo te he santificado, cómo yo te he hermoseado. Hay personas que Dios tiene que estarle recordando de dónde lo sacó. Lo que indica es que Dios en sí no olvida. Lo que pasa es que Dios no lo tiene por importante. Nuestra pasada manera de vivir, ya Dios no la tiene por importante. Por eso es que la Biblia dice que nuestro pecado lo echa al fondo del mar. No hace memoria. Pero no es que Él los olvidó, sino que no es necesario traerlos a la luz, porque ya Dios perdonó. Así nosotros tenemos que hacer también. Cuando nosotros perdonamos a alguien, no tenemos que estarle recordando lo que hizo, y no llegar a ese término de recordar. ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo yo sé si yo he perdonado a mi hermano que me ofendió? ¿Cómo yo sé si yo perdoné a mi esposa, quizá en algunas ofensas que ella ha cometido? Sencillamente, mira cómo es el perdón. El perdón es como cuando yo tropiezo y me cargo y después yo paso por el lugar, me acuerdo que me caí y quizá donde se me produjo un golpe, una herida, pero después yo vuelvo y paso, quizá al año yo vuelvo y paso por el lugar, me voy a acordar que yo me caí ahí, que tropecé y que al caerme se producieron heridas. Pero cuando yo recuerdo el dónde fue que caí y en la parte que yo se me produjo la herida, entonces yo observo la parte que fue afectada y me doy cuenta que ya está sana, porque el tiempo ya cicatrizó esa herida y ya no al golpe. Así yo me recuerdo, así mismo es el perdón. Cuando yo me acuerdo de mi hermano que me ofendió en el lugar o en el momento, entonces si no siento dolor en mi corazón, indica que yo lo perdono. Aun cuando la persona no sea creyente, quizá en el lugar que yo me encuentro con esa persona, voy a recordarla que esa persona me ofendió. Pero cuando yo recuerde que me ofendió y si mi corazón no siente una reacción rara, indica que yo los perdoné. Pero mientras tanto, cuando yo veo a la persona que me ofendió y supuestamente yo lo perdoné, y cuando yo lo veo, siento algo raro en mi corazón que como rechazo, todavía no hay perdón, porque el perdón se va el dolor. Entonces es una manera para yo entender si yo he perdonado. Pero hay una sentencia en la oración del Padre Nuestro que si yo no perdono a mi hermano, tampoco mi Dios me ha de perdonar. Entonces es necesario nosotros meditar en esta oración del Padre Nuestro y recitarla, escudriñarla, para que entonces esta palabra no nos confronte y podamos recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. Esta pequeña reflexión, amados hermanos y amigos, también es para que tomamos en cuenta que lo que tú quieres que hagan contigo, tú también tienes que hacerlo con tu prójimo. Muchas veces nosotros queremos que se haga tantas cosas con nosotros y lo que nosotros exigimos, si nos lo exigen a nosotros, nosotros no lo hacemos con aquella persona. La justicia me dice a mí que lo que yo no quiero que me hagan, tampoco yo hacérselo a otro. La palabra de Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando yo hago algo que yo no quiero que me hagan, está mal. Entonces, de lo mismo que yo quiero para mí, yo debo desearlo a mi prójimo. Yo debo de cuidar de mi prójimo también como a mí mismo. Yo tuve un negocio en mi país y ahí yo aprendí lo que es la justicia. A través de las escrituras y a través del oficio a lo cual yo me dedicaba, yo aprendí qué es lo que es la justicia. Yo siempre tenía que estar detrás de una balanza, pesando
ciertos productos. Y si algo yo me cuidaba era de no quitarle a lo que yo tenía que despacharle a mi cliente. Porque la Biblia dice que la balanza falsa es mala delante de Dios, y de eso yo me guardaba. Y siempre tomaba en cuenta que yo no solamente era la persona que le prestaba o le vendía un servicio a mi cliente, sino también yo me ponía como si yo fuera el cliente. Yo recuerdo que siempre a mi madre yo le decía: mami, trate a la persona como usted quiere que la traten. Así mismo, cuando ella estaba en mi negocio, porque es la manera justa y es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes. Muchas veces nosotros hablamos de la persona, pero no nos atrevemos a ponernos el calzado de esa persona y caminar por lo menos 10 metros. Y muchas veces hablamos de la persona, pero es necesario yo ponerme en la postura de esa persona, si yo fuera esa persona. Muchas veces hablamos nosotros de lo que fue el pueblo de Israel en toda la trayectoria del cruce del desierto. Y hablamos que fue un pueblo malo, un pueblo desobediente, aunque la Biblia dice que fue un pueblo de dura cerviz. Pero es fácil nosotros hablarlo, pero no, si yo no he pasado por esa experiencia, ¿qué yo haría? O si nosotros nos pusiésemos en el lugar de lo que fue el